arranquemos ahora, porque si no se hace algo más medio teórico, es un toque denso la de hoy, pero bueno, es conocimientos que tienen que tener, tiene que ver con la cultura general del lenguaje que van a usar, de uno de los lenguajes que van a usar. Bien, recuerden el tema del presentismo, por favor. Llenen el formulario. Bien, ahora vamos a el tema de arrancar con la presentación puntualmente de Java. ¿Qué es Java? Bien, es un lenguaje, bueno, ya igual hablamos un poquito de qué es Java y creo que hicimos algún ejemplo así muy básico, entrada de datos para la última clase y demás, como para empezar a perderle el miedo. Eh, Java es un lenguaje de programación multiplataforma. ¿Alguien recuerda lo que era multiplataforma? Lo dije unas cuantas veces la clase pasada, lo que era multiplataforma, si alguien se acuerda. Me equivoco, multiplataforma es que puede ser ejecutado en varios dispositivos, puede ser. Sí, independientemente de su arquitectura, digamos, puede un dispositivo con Linux, con Windows, con, eh, con macOS y demás, pueden ejecutar tranquilamente un programa de Java siempre y cuando tenga la máquina virtual de Java instalada. Y inclusive Android puede ejecutar programas hechos en Java. Bien, eso es una parte de lo que es multiplataforma. De propósito general quiere decir que sirve para varias cosas, como para hacer backend de web, como para hacer aplicaciones de escritorio y demás. Eh, Bien, podemos usar Java para desarrollar el mismo tipo de aplicaciones que programamos con lenguajes como C, como Pascal. Bueno, Pascal es un poco viejo, no sé si lo conocerán ustedes, pero también hacía lenguajes de escritorio. Eh, hacía, hacía programas para escritorio y demás. Habitualmente tendemos a asociar el término Java al desarrollo de páginas de internet. Eh, la gente cree que Java es un lenguaje para programar páginas web, pero esto es totalmente falso en un sentido. La confusión surge porque Java permite incrustar programas dentro de páginas web, eso se hacía muchísimo antes, para que sean ejecutados en el navegador del usuario. Eso ahora no se usa tanto, pero en una época fue muy popular. Eh, También, bueno, se confunde Java con JavaScript, pero después llegamos a esa parte. Eh, Java, bueno, es un lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystem, presentado a mediados de 1995, de época en donde estaba surgiendo todo este tema web, y muy valorado porque los programas de Java pueden ejecutarse en diversas plataformas, casi que era lo más llamativo y lo que más atraía a los programadores hacia Java, que hacías un código y servía para ejecutarlo en cualquier lado. Bien, tanto en Windows, en Mac, en Linux, etcétera. Shane Gosling fue el director del equipo de trabajo encargado de desarrollar Java. Buscaban diseñar un lenguaje que permitiera programar una aplicación una vez y que se pudiera ejecutar en distintas máquinas y sistemas operativos sin hacer demasiado lío en el medio. Para programar la portabilidad de los programas de Java se utiliza un entorno de ejecución para los programas compilados. Este entorno se denomina, bueno, JR, que en realidad es la máquina virtual, que es la que usamos para los distintos sistemas operativos. Bien, tampoco debemos confundir Java con JavaScript. JavaScript sí es 100% web, aunque bueno, ahora se puede hacer algo de la parte de back, antes era 100% web y la parte de front, ahora se puede hacer algo de back con JavaScript, pero cuando hacemos back con JavaScript tenemos que usar Node. Y Node.js no tiene nada que ver con el back que hacemos con Java. JavaScript es un lenguaje de scripting, eh, digamos, scripting que es que hacemos pequeños scripts que permiten agregar cierta funcionalidad dinámica a las páginas web. La similitud de los nombres puede aportar confusión, pero JavaScript no tiene nada que ver con Java, inclusive se llamaba distinto cuando recién se creó, y se le puso el nombre JavaScript aprovechando la popularidad que tenía Java en ese momento y como para que la gente, bueno, lo vinculara, pero en realidad JavaScript y Java son cosas distintas. JavaScript es un programa desarrollado 100% para la web, lo hizo, bueno, fue desarrollado por uno de los navegadores eh,
uno de los buscadores más famosos que había en la época, pero bueno, ya no existe en Escape. Bueno, básicamente es interpretado en el cliente que navega la web, en el frontend, y bueno, es muy popular y es el lenguaje por defecto para eso, ¿no? Hay algunas evoluciones como TypeScript y demás, pero son todas evoluciones de JavaScript. Pero bueno, vamos a ver lo que explicaba antes, que no tiene nada que ver con Java. Podemos utilizar Java para desarrollar páginas web. Sí, la tecnología Java permite construir este tipo de aplicaciones. Está basada en el desarrollo servlet. Esto es parte de lo que se conoce como Java Enterprise Edition. A diferencia de una versión, una edición no implica una mejoría respecto a una edición anterior, sino más bien un conjunto de características que se agregan a lo que se conoce como edición o distribución estándar. Son básicamente tres. Esto lo van a ver cuando instalan básicamente Java. Ahora los voy a explicar más que nada para que tengan el concepto y la idea, pero ustedes no... para lo que vamos a ejecutar a nivel de la clase no les va a hacer demasiada diferencia si eligen uno u otro tipo de instalación, porque nosotros vamos a usar componentes básicos, pero se los vamos a explicar para que tengan esta información a nivel general y sepan por qué aparecen esas cosas cuando instalan. Bueno, el JCE es el Java Standard Edition, JE cuando le aparece es Java Enterprise Edition y JME Java Micro Edition. Ahora más o menos una explicación así medio cortita de qué es cada cosa. Cada edición proporciona paquetes y clases para desarrollar software que se ejecutará en diversos dispositivos. En el caso del Java Standard Edition permite el desarrollo de aplicaciones de escritorio y servidores. Básicamente es la edición estándar por el que todo aprendiz inicia. Además es obligatorio tenerla instalada si querés utilizar las demás ediciones. Es la que viene por defecto. Podés hacer backend simplemente instalándote Java Standard Edition, y si ustedes instalan esa va a funcionar para todo lo que quieran hacer acá. Después tienen Java Enterprise Edition. Básicamente es una edición más completa, tiene componentes y clases que permiten crear un software para servidores y entornos empresariales, algunas cosas bueno, le agregan funcionalidades y por ahí facilita la programación, pero en el caso de lo que vamos a hacer acá en clase no notarían la diferencia. Y Java Micro Edition, orientado a pequeños dispositivos móviles, teléfonos, tabletas, etc. Los productos que pertenecen a Java Standard Edition son Java Standard Edition Runtime. Bueno, eso es un entorno de ejecución del lenguaje Java, sería, no es otra cosa que eso. Es el conjunto de utilidades que permiten la ejecución de programas Java. Incluye a lo que es la máquina virtual de Java, que es lo que hace que sea compatible Java con cualquier tipo de sistema operativo que lo tenga instalada en la máquina virtual. El mismo código lo pasamos y es portable. Bueno, básicamente es eso, es que uno puede instalar aplicaciones y son independientes gracias a esa máquina virtual. Y después tenemos Java Development Kit o JDK, que es el kit de desarrollo de Java, el cual proporciona las herramientas necesarias para la creación de programas en lenguaje Java. Es lo que descargamos e instalamos en nuestra PC, es lo que descargas para que se pueda ejecutar Java y podamos desarrollar en Java. Pero viene incluido, ustedes más que nada lo tienen, se los comento, pero cuando ustedes descargan la Standard Edition viene todo. Bien, la API. La API es la aplicación Application Programming Interface. Van a escuchar mucho el concepto de API en lo que es la programación moderna web. Básicamente mucho de lo que son front y back se comunican mediante interfaz de APIs de aplicaciones. Esto implica forma en que los programas pueden utilizar las bibliotecas de clases compiladas de Java. La API se compone de tecnologías centrales de escritorio, clientes y otras tecnologías. Las tecnologías centrales proporcionan la funcionalidad esencial para construir aplicaciones poderosas en áreas como base de datos, seguridad y comunicaciones.
Los componentes de escritorio añaden un conjunto de características para ayudar al desarrollo de aplicaciones que proporcionan una mejor experiencia de usuario. Bien. Vamos a características que tiene Java. Acá tienen que ir haciendo memoria y ver qué cosas se van diferenciando con Python. Igual más o menos cuando aplicamos lo de Python, algo de eso íbamos comentando. Es multiplataforma. Multiplataforma significa que un programa creado en Java puede ser ejecutado sobre cualquier computador sin importar la estructura. Estos son preguntas de examen, básicamente. Los programas de Java se compilan en un lenguaje intermedio denominado bytecode. Este código es interpretado por la máquina virtual de Java del entorno de ejecución JR y así consigue la portabilidad en distintas plataformas. Bien, el entorno de ejecución de Java es una pieza intermedia entre el código bytecode y los distintos sistemas operativos existentes en el mercado. Un programa de Java compilado en bytecode se puede ejecutar en sistemas operativos como Windows, Linux, Mac, Solaris, BlackBerry, Android, utilizando el entorno de ejecución apropiado. De ejecución de Java apropiado. Bien. Características de Java. Acá viene lo más importante que tiene Java, que es en realidad hasta por lo que se hizo popular, además de ser multiplataforma, que es orientado a objetos. La programación orientada a objetos, bueno, PO es como la sigla que se le define y donde lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Es un paradigma de programación que se usa objetos para crear aplicaciones. Está basada en 3 pilares fundamentales. Herencia, ¿no? Que puedo tener clases que heredan cosas de otras clases. Por ejemplo, puedo tener una clase vehículos y una clase autos y una clase camionetas, por ejemplo, que heredan comportamientos de la clase general vehículos a grandes rasgos. Polimorfismo, que es que yo le puedo, digamos, puede cambiar la forma de una clase. Encapsulación, que es que puedo proteger los componentes que tiene una clase. Después lo vamos a ver eso, que tiene que ver con un poco la seguridad del código y cómo yo puedo tener ciertas funciones adentro de una clase que quizá pueden ser accedidos solamente a través de los métodos que yo quiero que se accedan, para poder modificar lo que yo quiero que se acceda desde donde yo quiero que se acceda. Pero eso lo vamos a ver igual después con ejemplos y más adelante. Igual la parte de programación orientada a objetos, vamos a ver parte de definiciones y demás, pero así en aplicación fuerte lo van a ver más en el codo a codo que sigue. Su uso se popularizó a principios de la década de los 90. Bueno, hasta hace muy poco Java era el lenguaje de programación más popular de todos. Y bueno, perdió el trono con Python no hace tanto tiempo. Pero bueno, es muy fuerte en lo que es la parte de backend igual. Y sigue siendo líder, por ejemplo, en lo que son fintech, entorno bancario y demás. Se usa muchísimo lo que es Java. Fuertemente tipado. ¿Qué digo cuando un lenguaje es fuertemente tipado? Esto también lo hablamos y también son cosas que por ahí pueden ser así como preguntas de examen. Fuertemente tipado es un lenguaje de programación que no permite violaciones de tipo de datos, que es decir, que dado el valor de una variable de un tipo concreto no se puede usar como si fuera otro distinto a menos que se haga una conversión. Esto es lo que pasa con Python y con Java. Digamos, si yo quiero sumar un string con un dato numérico, no me lo va a sumar, me va a tirar un error. Para lo cual, si yo quiero sumar un string con un valor numérico, tendría que convertir el valor numérico a string, por ejemplo, y lo podría sumar y concatenaría. No, digamos, tenemos que entre el mismo tipo de datos podemos hacer operaciones, pero no con distintos, no comparaciones y demás. Eso es que sea fuertemente tipado. Tiene sus ventajas, sí, en modo de seguridad en cómo manejamos los datos y bueno, que no podamos también que podamos cuidar qué tipo de información entra en cada lado. De la parte anterior es importante, bueno, el concepto este de la máquina virtual de Java, que es lo que hace que pueda ejecutarse en distintos sistemas operativos, que sea multiplataforma. En este caso no es multiparadigma, solamente Java es con paradigma orientado a objetos.
Es ese el fuerte de Java. Eso es una diferencia grande con Python, que es multiparadigma. No puede programar orientado a objetos o puede programar de manera funcional o imperativa. Bien, ahora vemos dos cosas que se usan en Java bastante, que por ahí no los vemos tanto en Python. En Python uno suele usar editores de texto y demás, pero en el caso de Java hay editores y hay IDEs. Los editores son, como ya hemos usado, Visual Studio, Replit, que es un editor web que usamos bastante, y las IDEs, estamos hablando de IDEs como Eclipse, NetBeans, IntelliJ y bueno, tantas otras. Bien, ¿qué es un editor de código? Eso generalmente da cierta confusión. ¿Qué es un editor? ¿Qué es una IDE? ¿A dónde está el límite de uno con el otro, ¿no? Pero bueno, más o menos vamos a tratar de explicarlo. Un editor de código es un programa ligero que no exige mucha memoria RAM o procesador, en el que se pueden abrir y crear un archivo a la vez y guardarlo en una carpeta. A un editor se le puede sumar funcionalidades mediante plugins o extensiones, por ejemplo, que pueda soportar múltiples lenguajes. Y bueno, también hacerlo más potente, autocompletado y demás cosas. Los editores generalmente ofrecen lo necesario para poder ser productivos y tener una experiencia de desarrollo adecuada, pero sin complicaciones, ¿no? Generalmente son más livianos. Son más livianos, aunque ahora estamos viendo las últimas versiones de Visual Studio, por ejemplo, que tienen muchísimas funcionalidades nuevas y que nos aceleran, nos aumentan la productividad en el desarrollo, pero bueno, también pesa un poco más que un editor común y corriente. Características de un editor de código: bueno, soporta múltiples lenguajes y tecnologías. Para algunos hay que instalar algunos plugins para que funcione mejor con ciertos lenguajes y tecnologías. Se enfocan en archivos, no tiene el concepto de proyecto, aunque en el caso de Visual Studio podemos abrir un proyecto y demás. Se puede añadir funcionalidad mediante plugins para darle el poder de un IDE, pero habrá que configurarlo de forma manual. Es que nosotros tenemos que agregarle cada cosa, cada funcionalidad que queremos, y sí puede llegar a tener una funcionalidad casi como la de un IDE. Dentro de los editores más populares se encuentran Visual Studio Code. Bueno, acá les comento los que yo he usado, no usé todos estos. Visual Studio Code sí lo uso actualmente. Atom lo he usado en Mac, por ejemplo. Bueno, van a escuchar siempre como cuando uno abre Atom, que es medio complicado salir. Eso cuando están en Atom ya se van a dar cuenta. Sublime Text también, bueno, lo usé mucho. Es un entorno bastante parecido a Visual Studio Code en la funcionalidad. Y bueno, es libre, gratuito y pesa un poquito menos, así que muchos prefieren o utilizan para arrancar Sublime Text. Yo cuando tenía una computadora que no tenía tanta memoria RAM y demás, prefería usar Sublime. Ahora uso mucho Visual Studio. Brackets, que ya es uno que nunca lo usé, y Notepad++, que lo he usado hace muchísimos años por ahí para modificar algunas cosas en Visual Basic y demás. Que bueno, tiene sus ventajas. Yo sinceramente hace muchísimo no lo uso, no sé cuáles son las mejoras que ha tenido en el tiempo, pero bueno, cumple la función. ¿Qué es un IDE? Un entorno de desarrollo integrado. A diferencia de un editor, es un programa un poquito más pesado. Estamos hablando de pesado en consumo de recursos de memoria RAM, en quizá consumo de procesador y consumo de espacio en disco también. Es un espacio para trabajar proyectos completos, no solo con archivos independientes. Contienen herramientas integradas que ordenan un proyecto creando carpetas automáticas y según la necesidad. Puede tener un compilador para los lenguajes compilados, un emulador, control de versiones y terminales. Bien, en el caso de Visual Studio Code ustedes verán que bastante esto lo tiene. Además de todo esto, una característica que los hace especiales en realidad es la refactorización para indexar todo el proyecto. Pues tiene la ventaja de hacer un recorrido a través del mismo para cambiar los nombres de clases, variables o funciones sin que debas hacer uno por uno. Por ejemplo, yo cambio, no sé, bueno, pasa mucho en Java esto, que a veces tenemos que cambiar un nombre, no sé, de una variable, ¿no? O de algo, o de una clase, y está linkeada en varias partes del proyecto, ¿no? A veces tenemos, no sé,
4 o 5 carpetas que están usando, 4 o 5 clases que están usando, están vinculadas a esa clase que estoy modificando. Lo que tiene la CIDE es esa posibilidad de hacer un refactor, que uno cambia un nombre y te lo busca por todo el proyecto y lo va corrigiendo en todo el proyecto, ¿no? Y todo donde está vinculado. Otras características que tiene es que se especializa en un lenguaje o tecnología, ¿no? Hay IDEs para Java, para Python, para Go, para Android, etc. Se enfocan en proyectos completos desde las primeras líneas hasta la salida de producción. Traen herramientas integradas y configuradas, bueno, por ejemplo el Android Studio, que trae un emulador de Android donde uno puede elegir hasta el tipo de celular con el que quiere probar, o tablet y demás. Sus componentes son editor de texto, compilador, intérprete, herramientas de automatización, depurador, sistema de control de versiones. Ayuda a la construcción de interfaces gráficas también. Uno puede armar gran parte de la interfaz gráfica, por ejemplo con NetBeans, con arrastrar y soltando. Cuando tenemos que hacer una aplicación de escritorio, por ejemplo, está bastante práctico. Y ejemplos de IDE, dentro de los más populares. Acá está casi en orden de popularidad. Está IntelliJ, es el que más se está usando en la industria. Por lo menos para lo que es programación web y de servidores. Eclipse, NetBeans, Android Studio y Visual Studio. Bueno, tenemos... ustedes dicen, ¿por qué veo Visual Studio acá y vi Visual Studio como editor? Porque Visual Studio, sin ponerle el code después, en realidad es una IDE. Y Visual Studio Code es el editor de texto de Microsoft. Microsoft tiene una IDE que es Visual Studio y un editor que es Visual Studio Code. Visual Studio Code claramente es más liviano que Visual Studio. Pero a Visual Studio Code uno le puede ir agregando plugins que le agregan funcionalidades y uno lo puede transformar casi en un Visual Studio. Pero bueno, Visual Studio en sí, si ustedes ven Visual Studio sin el code, estamos hablando de una IDE. Visual Studio Code es el editor de texto. Yo he nombrado, creo, durante la grabación, me van a decir después, 1000 veces Visual Studio, no le agregué el code, pero en realidad Visual Studio Code es el editor. Bien, IDEs y editores online. Acá les están nombrando exactamente todos los que yo no uso, porque ustedes me han visto usar el Replit, pero bueno, CodeSandbox, StackBlitz, bueno, hay un montón de editores. Bueno, eso sería más o menos como el Replit. Y las IDEs más conocidas, bueno, ahí tienen Coding, Cloud 9, bueno, hay un montón. Inclusive Visual Studio Online está bastante práctico para usar. Y lo que tiene de bueno Visual Studio Online es bueno, que se ejecuta completamente en el navegador, entonces consume menos recursos que si lo tuviéramos instalado, pero para computadoras de pocos recursos pueden usar el Visual Studio Online sin ningún problema. Y tiene más o menos la misma funcionalidad que si lo descargan. Conclusiones, pero no quiere decir que terminamos, falta un montón. Los editores actuales se pueden extender tanto como se quiera por medio de complementos que pueden hacer llegar a ser tan avanzados como la IDE, el caso que les comentaba de Visual Studio Code, que bueno, nosotros sabemos para utilizarlo ya ponerle los plugins de las terminales y autocompletado y demás, que es casi una IDE. A los fines de este curso, un editor como los que se vieron anteriormente con sus plugins necesarios nos habilitará para trabajar en Java. Si tu propósito es capacitarte, seguir perfeccionándote y trabajar con Java, te sugiero que desde tus inicios lo hagas con un IDE. Bueno, en el caso de Java, sí, se suele trabajar mucho con IDE. Se puede trabajar con editores de texto, sí, se puede trabajar. Pero la IDE lo que hace es que te arma el proyecto y quizá tiene una complejidad en los proyectos de Java a nivel de carpetas, clases y demás que tienen que tener por defecto un proyecto en Java. Es un poquito más complejo de entender quizá que para hacerlo en un editor de texto. Entonces es más fácil hacerlo en una IDE que un poco te arma el proyectito, por lo menos el esqueleto ya te lo trae armado. Instalación de Visual Studio Code, esto ya lo vimos en realidad, descargar instalación Visual Studio Code .com, esta era la parte del editor, lo vimos y lo vimos con la parte de Windows. Y acá le comentamos las herramientas que se van a utilizar acá.
como yo les comenté, ustedes pueden tener instalado igual NetBeans, pueden tener instalado Eclipse o cualquier otro IDE de Java, o inclusive usar si quieren, no sé, hasta Visual Studio Online sin ningún problema y funciona bien. Hasta Replit pueden usar para los ejemplos que vamos a hacer, porque no vamos a irnos a una complejidad demasiado grande. Pero bueno, si tienen IntelliJ mejor, que es lo que yo voy a usar para hacer los ejemplos y demás, y es lo que se usa en la mayoría de las empresas que usan Java, así que por ahí está bueno para eso, que se acostumbren a usar el entorno más que nada. Eh, y después Visual Studio Code, que es lo que les comenté, con algunos plugins que se pueden usar. Igual Visual Studio lo vamos a usar más para la parte de Python nosotros. Recordemos que, como comenté en las clases anteriores, la idea de este curso es que seamos independientes del lenguaje, por eso usamos un poco los dos, como para que ustedes tengan la visión de los dos lenguajes, pero los ejercicios y demás lo pueden hacer en cualquiera de los dos lenguajes, tienen posibilidad de hacerlo en Java, tienen la posibilidad de hacerlo en Python. Lo que interesa acá es el concepto de la lógica, el concepto de la programación, el concepto de la solución de problemas. El lenguaje le diría que es lo de menos, pero bueno, clases como esta y como la pasada, que tienen un poco de contenido teórico, de dónde vienen los lenguajes y algunas definiciones técnicas, no están de más y tienen que ver un poco con la cultura general acerca de lo que van a usar, ¿no? Conocer un poco qué es, de qué se trata, y bueno, saber de qué están hablando, ¿no? Que cuando ustedes hablan de distintas características de Java o de Python, quien interactúa con ustedes note que saben más o menos de qué están hablando. Eso a la hora de las entrevistas y demás y de empezar a trabajar en un equipo de trabajo es importante, ¿no? Bien, hasta acá la parte teórica por ahora. Estamos reviéndola, ¿no? Sí, contra bien. Nos queda un montón. Me imagino que deben tener 10 millones de preguntas acerca de lo que acabo de Y explicar. yo tengo una, profe. Dale. Con respecto a las extensiones o los plugins, ¿vos nos vas a ir diciendo que necesitamos o cómo hacemos con eso? Sí, sí, a ver, a medida que necesitemos extensiones o plugins, por ejemplo, respecto a lo que es programación en Python, que tengan que instalar algo en particular, yo les voy a ir diciendo, mira, estoy usando tal cosa y lo van a instalar. No hay problema, las extensiones se instalan casi instantáneos, es muy rápido. Igual no vamos a usar muchas extensiones para lo que vamos a hacer nosotros, porque piensen que vamos a hacer casi todos desafíos de solución de problemas con ciclo for, con if y demás. Vamos a hacer mucha solución de problemas, pero usando herramientas a nivel bastante básico. No nos vamos a complejizar mucho la existencia con clases complejas y cosas así. No por ahora. Lo que interesa es que tengan la lógica, por lo menos para la solución de distintos desafíos, distintos problemas. Bien. ¿El formulario de presentismo lo compartieron? Sí. Bien, acuérdense de dar el presente, por favor, no se vayan a quedar afuera por el tema de la ausencia, porque eso sí, con eso no hay mucha vuelta en el tema de la... dan de baja y listo, no da mucha vuelta. Con el tema de los trabajos, ya les comenté, en el caso de los que se comieron algún trabajo obligatorio, que creo que vencen los domingos, les van a dar la posibilidad de recuperar esa parte. Recuerden que esos trabajos que se van a agregar son solamente para los que no hicieron los anteriores. Los que fueron cumpliendo con los trabajos obligatorios semana a semana no tienen por qué hacerlo, no tienen necesidad. Bien, me imagino que bueno, algunos habrán instalado lo que es el IntelliJ. Me imagino que los que están más interesados con la parte de Java. Yo, bueno, esto es una apreciación personal. Para mí, los que por ahí quieran dedicarse a lo que es el mundo fintech, entorno bancario y demás, me parece que es una mejor idea aprender el pad de aprendizaje por el lado de Java. Me parece que les puede servir bastante. Inclusive para los que quieran aprender después Go, me parece que les puede servir también bastante Java, porque muchas de las cosas en Java después se migran a Go. Que también muchas empresas es como que tienen esa intención de migrar a Go, pero lo van haciendo cada vez más lento porque es muy complicado conseguir programadores en Go y estamos caros diría, porque yo soy programador en Go. Así que les diría que si les interesa la parte de fintech bancaria, les interesa aprender Go después y demás, Java es una buena idea. Si les interesa un lenguaje que sea un poco más genérico, que puedan dedicarse a la parte de ciencia de datos, machine learning y demás, Python. Ciencia de datos, machine learning y esas hierbas, Python.
Eh, pero bueno, más o menos esto es como más La parte una que tenga más recomendación. salida, profe. La parte que tenga más salida laboral. Las dos. Lo que pasa es que para una te vas a tener una salida para el lado fintech y para... A ver, vos si aprendés Java y Python es muy probable que puedas tener un... si vos, disculpa, si aprendés Java y aprendés Go, por ejemplo, te vas por ese lado de aprendizaje, vas a tener una salida, vas a aplicar más a empresas como, no sé, Walla, como no sé, Lemon, esas empresas que hacen fintech para no sé un banco, tipo Banco Galicia, Banco Francés. Ahí vas a tener muchas cosas que están hechas en Java o están hechas en Java y van a pasar a Go o demás. Eh, Billeteras virtuales y demás. Si a vos te interesa la parte de ciencia de datos o la parte de machine learning o tenés a futuro esa idea de ir por ese lado, eh, es una buena idea Python. Se consigue trabajo de Java de Python, de las dos cosas se consigue trabajo. No, no, eso eh, va a depender más de ustedes para dónde quieren desarrollar su carrera. A ver, hoy está ganando, sí, por ahí un programador un back de Go gana más quizá, un poquito más que de otros lenguajes. Eh, pero eso va cambiando, digamos, eso depende de la cantidad de programadores que hay, la cantidad de empresas que están... yo creo que Go, por ejemplo, tiene una buena perspectiva a futuro porque además mantenido por Google y se usa en herramientas que usamos mucho. No sé, por ejemplo, hay herramientas que le voy a nombrar que por ahí algunos escucharon, los que trabajan por ahí cerca de la parte de programación, pero por ejemplo Docker está programado en Go, Terraform está programado en Go, eh, bueno, un montón de aplicaciones de automatización están programadas en Go, se usan todos los días, y bueno, y hasta el buscador de Google utiliza tecnología en Go para buscar más rápido. Así que ese me parece que es un lenguaje interesante para seguir después en un camino a los que hagan la parte de Java. En realidad yo pasé de Python a Go, pero yo, ¿por qué les recomiendo la parte de Java? Porque yo, por ejemplo, hoy estoy trabajando como programador de Go, entré a trabajar como programador de Go en una empresa y porque ya venía programando con Go en una empresa de Chile, y me encuentro que la mayoría de las cosas están hechas en Java. Entonces, y yo me tuve que volver para atrás, que hacía años que no trabajaba, para hacer un montón de cosas que estoy trabajando ahora que son en Java. Y está muy vinculado, sinceramente, Go al mundo de... está muy vinculado Go a lo que se hacía o se sigue haciendo con Java. Así que el que le interese la parte de Go me parece que no es mala idea venir a lo de Java. ¿El lado de Python se puede? Sí, yo lo hice. Yo estaba programando con Python hace un montón de años y después me pasé a Go. Pero bueno, yo le digo para mí lo ideal. Lo ideal no siempre es lo que se hace y a veces uno va cambiando por el camino y lo que se busca sinceramente es que sean que tengan capacidad de autoaprendizaje, es lo que van a buscar en cualquier empresa que lo vayan a tomar o donde vayan a buscar trabajo. Eh, y van a haber muchos avisos que dicen que sepa una de estas tecnologías, ¿no? Van a haber algunas que dicen que sepa una de estas tecnologías y te van a nombrar Go, te van a nombrar Python, te van a nombrar, no sé, C Sharp. Eh, no importa tanto qué lenguaje sepas, ¿no? Importa que sepan resolver problemas, que tomen algún lenguaje y lo sepan bien, pero después puede ser que caes en el trabajo, como que yo en este último trabajo, que yo me tomaron porque programaba en Go, pero la realidad de la necesidad de la empresa es que terminan necesitando casi todo en Java, porque necesitan evolutivos de cosas que tienen que seguir funcionando. Entonces, de acá a que pasen todo a Go y a que yo programe la mayor cantidad de mi vida en Go, falta un rato. Así que bueno, tienen que ser abiertos con eso de no atarse a un lenguaje. Eh, Ustedes van a ser programadores, desarrolladores. El lenguaje después eh, puede ir variando, incluso hasta después puede salir otro lenguaje nuevo, como en su momento salió Go, lo aprenderán y programarán en ese lenguaje. Eso es, eh, le digo que si son abiertos a eso, van a tener un desarrollo de su carrera un poco más tranquilo, les digo. ¿Quién levantó la mano? No sé si levantaron la mano y Sí, bajaron. sí, hola Armando. Sí, yo te iba a preguntar qué pasa con las curvas de aprendizaje de ambas cosas, entre Java y Python. Y la de Java es más áspera, te diría. Eh, Python lo que tiene es que, bueno, yo lo usaba de ejemplo medio hasta en vez de PC y he usado mucho ejemplo casi en Python porque es muy sencillo la parte de hacer un código básico, ¿no? Después
Java tiene unas ventajas a nivel de seguridad y otras cosas, por eso se usa el tema de fintech y el tema bancario. Pero si me preguntas de la curva de aprendizaje, ¿qué voy a aprender más rápido? Y vas a aprender más rápido Python. ¿En qué lenguaje vas a poder tener una función? No sé, a ver, si vos querés hacer un desarrollo, una página web y vos querés ponerla en línea y hacerla entera desde el backend, por ejemplo, vos con Python aprendés Flask, que es un framework que es bastante sencillo, o FastAPI, que también es sencillo, y qué sé yo, no sé, en muy poquito tiempo podés tener algo funcional puesto en línea y no sé, desarrollo deployado en Heroku. Si vos querés hacer algo entero en Java y el primer programa que subas te va a ser un poco más complejo, es un poco más cuesta arriba la curva de aprendizaje porque tenés algunos temitas más de sintaxis y demás, pero bueno, la sintaxis se aprende, a ver, la sintaxis hasta se busca en Google. ¿Vas a demorar más? Sí, ¿por qué? Y capaz que por eso, porque mismo tenés que ir buscando algunas cositas de sintaxis, cómo se hace esto. Pero yo te diría, no le tengas miedo a que la curva de aprendizaje es un poquito más alta. A algunos les gusta aprender por lo más difícil, ponele, y después bajan. Ese caso sería aprender por el lado de Java. A algunos les gusta aprender por el lado que ya quiero hacer algo y tengo algo funcional, entonces es como que tenés ese pequeño triunfo de, uy, subí mi página o subí una cosita que anda, hice algo que me saluda, qué sé yo. Entonces, a veces ese pequeño triunfo de que hiciste algo que funcionó, que hizo algo, que cumplió una función, hace que te motive más. Por eso, la gente que aprende Python en general abandona menos, porque tenés pequeños logros con poquitos códigos. Pero te digo, a nivel programando en la vida real, en un trabajo real, con la complejidad que pueden tener los programas que haces en un trabajo real, que tenés que integrar varias tecnologías y demás, hay cosas que también vas a tener complicaciones en Python más adelante, que va a costar entenderlas, digamos, pero ya cuando pasás quizás a un nivel un poquito más avanzado. Para lo que es la parte de hacer los programas básicos iniciales, sí, la curva de aprendizaje empieza siendo más baja en Python. Pero a ver, si vos te dedicas a full a un lenguaje y estás, no sé, 4 meses aprendiendo Python y programando, no sé, estás todo el día conectado haciendo desafíos y qué sé yo, y estás al mismo tiempo haciendo desafíos y programando y demás en Java, y lo más probable es que los dos los aprendas más o menos al mismo tiempo, en 4, a la larga es como que se equiparan las curvas de aprendizaje, pero sí, Python en un principio es como que más rápido tenés algo funcional. Mismo, no sé, ¿no se acuerdan del ejemplo que les mostré la clase pasada de cómo hacer una entrada de datos con Scanner, por ejemplo, por Java? Sí, tiraste el doble de líneas de código que hacer un input en Python. Pero el tema es que después cuando tenés que hacer lo mismo otra vez, básicamente es copiar y pegar. No es que vos copias todo el código para el escáner, no, básicamente copias y pegas algo que hiciste y ya entraste datos. El reutilizar código después hace que ustedes ya vean medio todos los lenguajes igual después. Es como que lo van a ver todos medio parecido, le van a ver algunos cambios de sintaxis, pero en realidad ustedes se van a autoplagiar mucho tiempo después. Las cosas que ya hiciste una vez no las solés hacer de nuevo, sino que las agarrás y las traes. Eso les va a pasar. Bien. Me imagino que la presentación de Java ya los asustó. Así que, pero bueno, no importa, no se asusten porque tienen la posibilidad de hacerlo en Java y en Python. Les digo, reitero lo que dije hace un rato. Si les interesa trabajar en el mundo fintech o más en el entorno bancario, me parece que Java es un buen camino. Y después salten de Java a un lenguaje como Go, que inclusive hasta es, le diría, casi tan fácil de aprender como Python, y hasta se paga bien, no es una mala idea. Pero bueno, eso lo verán ustedes de acuerdo a ver, me imagino que cada uno de ustedes entró a lo que es el codo a codo o se anotó a un codo a codo por un motivo distinto, ¿no? Algunos simplemente por el interés de querer aprender a programar, de querer aprender tecnología, y algunos por el interés de tener una salida laboral mejor paga, que no es un mal motivo, digamos, a veces el mejor motivador es el salario, no les voy a mentir.
digamos, y no está mal a veces el decir, no sé, en tal trabajo pagan tanta plata, que bueno, suele ponerlo, ¿no? A veces en algunas revistas eh, o revistas de tecnología o propagandas de diarios y demás, no sé, tal empresa está pagando salarios de tal plata, ¿no? Ustedes lo van a leer bastante. Es verdad, se paga bien en la tecnología, pero cuesta los primeros trabajos, eso tampoco les voy a mentir. No es tan fácil entrar a los primeros trabajos. Pero bueno, van a tener que animarse. Van a tener que hacer un GitHub. Eso yo estaba pensando, por ahí lo adelanto para la clase que viene. Subir un pequeño proyecto de algún desafío que hagamos, que cada uno lo suba a GitHub. ¿Alguien tiene cuenta de GitHub ya? ¿Se logueó en GitHub por lo menos? Sí, Sí, yo me yo lo... eso que yo tengo. Yo te iba a preguntar también, Armando, con el tema de GitHub, con el tema de, viste que vos Visual Studio Code lo podés configurar para trabajar con GitHub. ¿Los IDE también se pueden configurar para trabajar con GitHub? Sí, vos podés, inclusive IntelliJ, vos tenés la parte de Git, la tenés incorporada, vos te podés loguear en Git y directamente subir del IntelliJ, tiene un montón de herramientas, ahora te muestro. A ver si yo tengo el IntelliJ acá, porque, esperen que yo trabajo con otra computadora, en realidad, pero a ver si lo tengo aquí instalado. IntelliJ. A ver si algún día abre. Bueno, vieron que acá ni lo usé. En esta máquina. Preguntó si mandaba estadísticas o no, puse que no. Sé que lo instalé, lo habré instalado no sé si para el curso de ustedes o en la otra comisión, pero bueno, en algún momento lo instalé. Bien, así les va a aparecer IntelliJ la primera vez que lo usan. Vamos a poner un proyecto nuevo. Tienen un tour que les va mostrando paso por paso toda la historia, pero después lo vemos en todo caso cuando hagamos un proyecto con IntelliJ, que no va a ser ahora. Ahora vamos a hacer por ahí, vamos a repasar un poquito lo que son las variables y otras cosas en Python, la segunda parte. Bueno, acá estoy haciendo un nuevo proyecto. Básicamente ahora no me interesa el nombre. Vamos a ponerle prueba. Ven que en IntelliJ pueden programar con Kotlin. Bueno, Kotlin hace lo mismo que Java. Es compatible con Java, es compatible hasta con JavaScript y es más fácil. Lo que interesa es lo fácil, la curva de aprendizaje, bueno, Kotlin es fácil. Bien, acá pregunta un JDK que yo no tengo ninguno instalado, eso va a tener que instalar. Ahora tengo que instalar el JDK de Java, bueno, no importa. Sí, voy a poner que sí. Y ves que acá abajo ves que tiene control de versiones. Bien, acá tenés la parte de version control de este lado. Bien, y acá tenés la parte de puedes crear un repositorio de Git, podés vincularlo a Git, ¿no? Y esto después lo vamos a ver bien igual, pero la idea era mostrarte que podés directamente inclusive hacer los push, los pull y demás directamente de acá de IntelliJ y sin usar la terminal, ¿no? Lo que les va a hacer a los que no les gusta mucho escribir código en la terminal, les va a resultar bastante piola la parte de IntelliJ. Sí, los ejemplitos estos de que habías dado de tarea los hice, bueno, cuando hice en Java y después lo hice lo hice en Java y después me interesó el tema de la conexión con GitHub para ir poniéndolos ahí, ¿no? Bien, la clase que viene vamos a agarrar la parte de Git. Agarramos la parte de Git porque como estamos bien a nivel contenido con la parte de Python y Java, porque no me puedo adelantar mucho a lo que suben porque si no tienen material en el aula virtual, lo que vamos a hacer es aprovechar la clase que viene de este miércoles para algunas de las cosas que subí, que igual les voy a dejar un poquito más de desafíos de código, subirlas a Git. Bien, hacer un repositorio. La idea es que tengan por lo menos ahora todos los que están acá y los que no están también, aunque se ha hecho una cuenta en Git. Háganse la cuenta y después hacemos el repositorio, lo subimos y todo. Vamos a subir la primera parte de la clase alguna cosa hecha en Python, la segunda parte de la clase alguna cosa hecha en Java. Les digo lo mismo que antes, al que le interesa solo Python y por ahí Java no lo quiere ni ver, y bueno, presta atención a la parte que explicamos Python y es lo mismo, no pasa nada.
Pero bueno, la parte teórica está bueno que conozcan las dos para que sepan de qué se está hablando cuando se habla de una cosa a la otra o cuando trabajan en equipos que por ahí vinculan las dos tecnologías. Hoy que se trabaja mucho con microservicios y demás, muchas veces pasa que a veces un bug de un sistema, de una empresa, está hecho una parte en Java, una parte en Node, una parte en Python. Eso también puede llegar a pasar, ¿eh? Y uno puede a veces ir trabajando con otros equipos. El link para hacer la cuenta lo buscas mira, es tan fácil como buscar GitHub, ¿eh? No usen el buscador de Google, ¿eh? No le tengan miedo, porque cuando estén trabajando en un entorno real, van a buscar en Google, y van a tener que encontrar. Bien, GitHub pongo, lo primero que me aparece es esto. Y en realidad no me aparece esto acá, me aparece porque debo estar logueado. Esperen que me deslogueo. Les va a aparecer esto, así como está. Y lo que tienen que hacer es loguearse. Bien. Básicamente. Bien, ahí ven que aparece chiquitito, bienvenido a GitHub. Vamos a comenzar con la aventura y toda la historia. Bueno, te va a pedir un mail y después una cierta cantidad de datos. Y bueno, háganlo esta parte. No es complicada. Esta sí le pido que la hagan ustedes. Y después lo que hacemos es hacer un repositorio, subirlo, mostrarle los 5 comandos que van a usar todo el tiempo, que es lo que sirve para subir algo, en realidad descargar un repositorio, clonar un repositorio, hacerle cambios, subir un repositorio y hacer un repositorio nuevo desde la IDE o Visual Studio. Visual Studio también, ustedes lo pueden vincular directamente. Visual Studio sí, ustedes ya sabían, pues se los mostré, que se puede vincular directamente a Git, pero bueno, después lo vemos igual cuando hacemos un repositorio desde Visual Studio y lo vinculamos a la cuenta de Git. Por ahora les pido, y es sí tarea así, esta sí es obligatoria, porque si no, no van a poder seguirme. La clase que viene es regístrense en GitHub. Es básicamente github.com, no tiene otra historia. Se los dejo acá por las dudas, pero ahí lo compartió Noeli. Así que básicamente es ahí, vayan a GitHub, si no busquen en Google, busquen. A ver, cuando tengan que instalar algo o tengan que buscar información no sé, de lo que sea, tienen que trabajar con una base de datos que no trabajar, no sé, con MongoDB. Bien, ¿cómo hago para buscar información de MongoDB? Y busco en Google MongoDB y me va a aparecer primero la página de documentación, por ejemplo, fíjense. No sé. No, en realidad ustedes van a trabajar con MySQL, creo. Entonces, no sé, necesito ver información de MySQL. Busco MySQL en Google y lo primero que me aparece acá, o si no, lo primero que me aparezca después de la publicidad normalmente, es la página oficial de MySQL. Bien, y no hice nada más que ponerlo en Google. No esperen que les manden el link de todo porque muchas veces es más fácil, no se complica la vida. Buscamos en Google, si no aparece sí, pero che, no encuentro, mandame un link. Pero si podemos buscar en Google la palabra y me aparece arriba, la buscamos. No, tienen que ser prácticos, porque parte del trabajo del programador es ser práctico. Buscar y listo. Inclusive hasta, no sé, yo necesito buscar algo que no me sale. Necesitan hacer, no sé, el juego del Tate-Ti y no les sale y quieren ver un ejemplo, que lo que vimos también, no sé, uy, no me sale tal cosa del juego de Tate-Ti. Y bueno, puedo poner, no sé, Tate-Ti y quiero ver en alguna comunidad que hagan código, no sé, pongo Stack Overflow. Stack Overflow. Bueno, acá me apareció igual más. Miren, lo copié mal y me apareció igual el página no encontrada. Eliminaron la pregunta, moderación. Miren vos, eliminaron lo del TDT. Bueno, pongo TTT igual en Python, qué sé yo. Y seguramente vamos a encontrar un montón de soluciones de TTT en Python. No, acá tienen algunas. La idea es, a ver, cuando nosotros hacemos los desafíos de código es hacerla nosotros. En realidad el nuestro me parece que era un poco más sencillo que este. Este debe tener más. ¿Cuántos son? 187 líneas de código. Bueno, bastante más largo. Está hecho con funciones. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que funciona, ya que estamos a adelantar eso.
Me hizo acordar de algo que podemos ver ahora para tener un día productivo. Bien, a los amantes de Python o los que van a seguir el lado de Python, estén atentos ahora que ahora vamos a hacer cosas con Python. Tendría que haber usado Visual Studio, pero ya habría Replit, así que voy a usar Replit. Elijo Python y vamos a ver algo de funciones. Bien, ¿qué es una función? Después vamos a tener una clase de funciones donde tenemos varios ejemplos y demás, pero básicamente me interesa que vayan viendo el concepto de función porque lo vamos a usar un montón. Y una función básicamente es un trozo de código que hace algo, ¿bien? Y que puede ser reutilizable. Cuando nosotros llamamos generalmente a algo de una librería, como el tema de random y demás, estamos llamando a una función que está programada en una librería que ya hace algo. Y por ejemplo, cómo se declara una función. Bueno, en cada lenguaje las funciones se declaran de forma diferente. Por ejemplo, no sé, en Go se declaran como func, en JavaScript también. En el caso de Python es con def, si no me equivoco. Ponemos la palabra def y ahí declaramos una función. Es un trozo de código que hace algo, ¿bien? Por ahora, veanlo como eso. Bien, por ejemplo, yo puedo poner una función. Esta parte en Java la vamos a ver más compleja porque tenemos que poner el tipo de dato que devuelve la función. En este caso, simplemente vamos a hacer una función que haga algo. Podemos poner una función suma. Y cuando ponemos funciones, se pone entre paréntesis, por ejemplo, qué parámetros recibe, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo que sumar dos números, tiene que recibir dos parámetros, ¿verdad? Si yo tengo que hacer una función que me salude, tiene que recibir por lo menos el parámetro del nombre que me va a saludar. Vamos a hacer la función saludar en realidad, más fácil. Y después pasamos a los números. Bien, hago una función que se llame saludar. Bien, que recibe como parámetro, por ejemplo, el nombre. Y a la salida lo que hace es hacer un print que me dice: hola, ¿qué tal? Y concatenado con el nombre. Bien, es bien fácil. Pero le tengo que mandar este dato nombre. Bien, ¿cómo puedo usar yo esta función nombre, por ejemplo? Yo acá puedo hacer, no sé, estoy afuera de la función. ¿Ven? Lo que está dentro de la función es lo que te he indentado. Yo acá estoy afuera de la función. Y podría hacer, no sé, un input donde recibo, no sé, perdón, vamos a poner un nombre, que es este parámetro que le voy a mandar, y el nombre va a ser un input que le voy a decir, escriba su nombre, ¿no? Escriba su nombre. Bien, acá tengo un input, que es lo que va a salir por pantalla, que me va a decir, escriba su nombre, y lo voy a meter en la variable nombre, ¿bien? Y después lo que voy a hacer es llamar a la función saludar enviándole el parámetro nombre. Bien, vamos a ver qué hace esto. Escriba su nombre. Bien. Hola, ¿qué tal, Martín? Bien, acá le vamos a poner dos puntos y espacios. Se me queda un poco más prolijo, pero se me queda muy pegado y no se entiende nada. ¿Por qué? Ah, qué gil. Acá era el dos puntos de espacio porque acá me pide el dato y acá no. Acá va, acá está todo junto. Listo. Ahí está. Escriba su nombre. Acá pongo Martín y me dice, hola, ¿qué tal, Martín? Bien, ¿cómo funciona esto? Básicamente, esto es una función que no se ejecuta hasta que no la llamo. Bien, entonces
esto es una función que no se ejecuta hasta que no la llamo. Acá lo que hago es, entra un input, ¿no? Que es un dato que entré por pantalla, y lo meto dentro de esta variable nombre. Y después llamo a saludar con esta variable nombre. Bien. Este nombre de acá podría tener, este nombre de variable podría ser otro nombre. Por ejemplo, acá podría ser, fíjense, si yo le pongo, no sé, X a esa variable y mando esa misma variable X, van a ver que funciona igual. Porque básicamente le mandé esa variable X y cuando entra la función es lo que yo le mande, lo toma como variable nombre. Escriba su nombre. Ven que funciona exactamente igual. Bien, le puse nombre para que se entienda, para que les quede más claro a la hora de entenderlo, pero básicamente esto no tiene que ver, puede tener otro nombre, digamos, esto lo puedo reutilizar con cualquier otra variable, esta función saludar. Bien, en este caso no es una función que saluda nada más, es a modo de ejemplo, obviamente que no es muy práctico una función saludar, no creo que lo usemos demasiado, pero la idea es que vean que yo puedo, ¿cómo llamo una función? Básicamente saludar y le mandé el dato. Y después entra la función saludar y la función saludar me saca el nombre por pantalla. Bien, en Java, esta misma función sería una función del tipo void. Van a ver adentro una palabra que se va a llamar void en Java, por ejemplo. Que acá no la ven. ¿Qué es un void en Java? Es algo que no devuelve parámetros. ¿Por qué? Porque esta función en realidad no está devolviéndole parámetros, no está devolviéndole nada a esta otra función. Bien, lo único que está haciendo es recibe un parámetro e imprime algo, directamente lo termina ella, esa función. También una función podría devolverme algo, un parámetro para que yo siga ejecutando algo con eso que me devolvió la función. Por ejemplo, podría hacer esto, fíjense, que esto sería otro tipo de función. Podría poner, a ver, si yo pusiera acá una saludo y que me arme el saludo, puede ser igual a también el hola, ¿qué tal? Y podría ponerlo, concatenarlo con el nombre. Bien, acá dejo un espacio. Y acá, para que devolver ese valor a la función que me lo pidió, tendría que poner un return. Esto lo vamos a ver después en una clase entera hablando de funciones, pero tenemos una introducción acá. Devuelvo saludo. Bien, y acá lo que podría hacer es este valor que acá lo que va a hacer es me va a devolver un valor. Entonces yo lo podría poner en bueno, pongo una variable que se llame saludo también, es lo mismo. O S le pongo la variable. Le meto este saludar y después lo que hago es imprimo acá S. Lo estoy confundiendo bastante, ¿no? Pero no se preocupen que ya van a entender. Escribo Martín y me saludó. Bien, ¿cómo funcionó? Hice lo mismo pero por un camino completamente distinto. Para la pantalla se vio exactamente lo mismo. Bien, escribo nombre y saludó. Pero el recorrido que hizo acá adentro fue distinto. ¿Por qué? Porque ahora la función saludar, ¿qué hace? Recibe un parámetro nombre, que es básicamente lo que yo ingreso por pantalla, y me arma el saludo y me lo mete en una variable. ¿Bien? Me arma una string, que es el saludo entero, y me devuelve el saludo entero. ¿Cómo hago yo para tomar un valor cuando una función devuelve un valor? Básicamente lo tengo que asignar a algún lado. En este caso lo asigné a la variable S. Y acá lo imprimí. Bien. Ahora, hasta ahora, acerca de esto, porque voy a avanzar con números y cosas así para complicarles la vida, pero hasta acá, ¿me pudieron seguir? Perfecto. Bien. Sí, profe. Yo sé que a veces es complejo esto, de que va el dato, de que una variable una función que no devuelve valor, una función que devuelve valores, cómo las manejo. Uso el saludo hola, ¿qué tal? Que en realidad no sirve en la práctica para demasiado, pero
me sirve para tratar de ejemplificar de cómo puedo manejar datos de distinta manera, ¿bien? De cómo puedo procesar una información de distinta manera. Me interesa que vayan entendiendo esta parte. Igual este replit así se los voy a mostrar. A ver, no estoy haciendo las mejores prácticas de programación en este ejemplo de funciones, pero la idea es que entiendan cómo funciona y cuál es el flujo de los datos en una función. Bien, esto por el lado de una función saludar. Bien, una función saludar mucho no la voy a reutilizar, pero por ejemplo puede haber funciones que yo use para... ¿se acuerdan cuando hicimos el tema del cálculo del índice de masa corporal? ¿Alguien se acuerda de eso? Muchos entraron después de que hicimos ese ejercicio. ¿Pero alguien se lo acuerda? ¿El trabajo del índice de masa corporal? Sí, 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 del principio. Al principio, hace mucho, lejos de hace tiempo, habíamos hecho un cálculo de índice de masa corporal, ¿bien? Que eso, en realidad, nosotros podemos poner ese cálculo en una función, ¿bien? Entonces, podríamos hacer la parte del cálculo nomás, donde puedo hacer la función que se llame IMC, le pongo, y ya está. También está bueno que las funciones tengan que ver con lo que hacen, ¿no? Inclusive hasta le podría poner índice masa corporal, porque está bueno que sea el código que yo escribo lo más autodescriptivo posible. ¿Recuerdan qué variables entraban como parámetro al índice de masa corporal? ¿Cómo lo llamaba? Peso y altura. Perfecto, entraba el peso y entraba la altura. Bien, acá tengo que poner siempre en las funciones la cantidad de parámetros que va a recibir. Bien, en el caso de Java se les va a complicar más porque van a tener que poner el tipo de parámetro, qué parámetro y qué tipo de parámetro es. En el caso de Python no nos preocupa todavía eso. También vamos a tener que poner el tipo de dato que devuelve. En el caso de Python no nos preocupa todavía eso. Bien, vamos a la función. Vamos a hacer la función del índice de masa corporal. Por ahora me meto en esta función. ¿Qué tenía que hacer la función? Básicamente lo que hacía era... a ver, buscamos lo que le digo, busquen en Google. Índice de masa corporal, cálculo. Bien, acá tengo... acá en realidad lo tenía acá al costado. Es peso en kilogramos sobre altura al cuadrado. Listo. Entonces puedo poner, por ejemplo, sería igual a el IMC, que es el valor que voy a devolver, va a ser igual al peso dividido altura por altura, por ejemplo. ¿Bien? Entonces acá me va a devolver, acá tengo la altura al cuadrado y tengo el dividiendo el peso, ¿no? Debería sacar la cuenta bien. ¿Por qué me subraya acá esto en amarillo replit? Porque replit me marca las variables que están declaradas pero no lo usé en ningún lado. Solamente está declarada, tiene algo adentro y no lo usé. Solamente por eso, no es que es un error en este caso. Bien, en este caso lo que voy a hacer, vamos a imprimirla por acá, que directamente la función imprima el valor. No, que me devuelva, vamos a hacer como un retorno, que me devuelva valor para después usarlo. Bien, que me devuelva IMC. Bien, ahora tendría que hacer algo que la llame. Bien, entonces podría ser bueno, una variable que sea peso, vamos a poner el mismo nombre. Recuerden que puede ser distinto el nombre con el... yo le tengo que mandar dos parámetros. Esos dos parámetros los tomo acá y hace la cuenta. Bien, pero no necesariamente la variable que le mando como parámetro tiene que tener el mismo nombre. Puede tener otro, ¿no? Listo, acá tenemos peso, igual va a ser un input. Recuerden que cuando... y acá le voy a poner ingrese su peso. Ingrese su peso. Y recuerden que tiene que ser un valor numérico, ¿no? Entonces vamos a poner int. Y vamos a hacer lo mismo con altura. Recuerden que las variables siempre son en minúscula. Su altura en realidad sería en metros, ¿no? En metros, y esto sería su peso en kilos. Y
realidad, más que int, voy a poner float. Porque la altura en metros generalmente es coma algo, ¿no? Bien. Entonces acá tengo los dos valores tomados por pantalla de la altura y el peso. Acá porque me lo marca. No lo voy a cambiar. Bien. Entonces le ponemos que ingrese el peso en kilos. Acá ponemos que ingrese la altura en metros. Y después llamamos a la función que calcula el índice de masa corporal. Entonces vamos a poner IMC. Va a ser igual a índice de masa corporal. Y le voy a mandar que el peso y la altura. Bien. Recuerden que esto es posicional. Si yo lo mandara el dato al revés, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque me va a tomar como peso siempre el valor que está primero. Esto es posicional en el caso de las funciones en Python. Bien, entonces tengo índice de masa corporal, peso y altura, y después podía imprimir el valor que me guarda dentro de IMC. Print IMC. Bien, vamos a ver si hice todo bien. Ingrese su peso en kilos. Vamos a poner un 90. Ingrese su altura en metros. Puse punto y coma en vez de poner 2 puntos. No importa, qué hace. 1.8. Bien, y el cálculo lo hace. Bien, hasta ahí tenemos. Vamos a poner esto. Ingrese su peso. Acá le metí punto y coma. Demasiado Java. Bien. Así que el cálculo lo hace. Después tenemos que redondear este cálculo y toda esta historia, que por ahora no nos preocupa la parte de redondeo. Pero ya tenemos una función que hace el cálculo. Bien. Entonces, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, el mismo problema que hicimos la otra vez, y simplemente cada que tenemos que calcular el índice, llamamos a la función. Bien. Así que ya tenemos una función que nos va a hacer el cálculo siempre y podemos hacer lo que querramos con eso, hacer las comparaciones que querramos y toda la historia. Y no tenemos que escribir esto, digamos, lo escribimos una sola vez. Así como esto, podemos hacer, no sé, funciones de cálculo físicos, de lo que querramos, y podemos usarlo las veces que querramos. Inclusive hasta para validación de correos electrónicos, para validación de lo que sea. Eso después lo vamos a ver igual con expresiones regulares y esas cosas que son interesantes. Pero bueno, la idea por ahora es que vean aunque sea una introducción, y le empecemos a perder miedo a lo que son las funciones. Después vamos a usar muchísimo de esto, más que nada en Python. En Java también, pero bueno, primero veamos las funciones en Python. Sí. Sí, la función la podés definir después de todo el proceso o tiene que estar definida antes, al principio del archivo. En realidad, si yo defino la función acá, mira. Ahí veo en rojo índice de masa corporal. Estoy llamando una función que todavía no apareció, no está. Bien. Todavía no está, pero acá aparece acá abajo, ¿no? Igual me iba a preguntar, ingreso peso en kilos y vamos a poner. Me equivoqué de nuevo, siempre me equivoco en eso. Bien, acá, ingreso peso en kilos, pongo 90, ingreso su altura en metros. Se rompió. Bien, ¿por qué? Porque está llamando una función antes de que exista. Bien, entonces tiene que existir otra función. Igual, ojo, que yo podría declarar una función, por ejemplo, en otro archivo, y acá importarlo y llamar a la función de otro archivo, y ya cuando yo le importo está cargada. En este caso no está cargada porque para que esté cargada, para que la lea antes, tiene que estar acá. Pero muchas veces las funciones que tienen que ver con algo en particular, yo inclusive ni siquiera las declaro. Fíjense. Es exactamente lo mismo. Vamos a poner que mide 1.50. Bien. El tema es que esto
como dijimos antes, Python se ejecuta de forma, es un programa, es un lenguaje interpretado. Entonces lo va ejecutando línea a línea. Bien, si yo empiezo a ejecutar por acá y después no llega a la función, no está la función, está después, falla antes porque no llegó a la función, porque se va ejecutando de línea a línea. Ese es un tema que tiene Python, pero eso se soluciona igual, porque nosotros podemos llamar de unas funciones a otras y demás, podemos poner una estructura donde tenemos una función main que es principal y después todas las otras funciones que las podemos llamar. En este caso no estamos haciendo una función main, eso lo vamos a hacer después. Por ahora estamos haciendo un programa secuencial que se va ejecutando paso a paso, y si no está la función va a fallar porque no estaba hasta que se ejecute esta línea. Bien, si yo esto lo envuelvo en otra función, va a tener otro comportamiento, pero después vamos a ver lo que es una función main en Python, que la usamos bastante, por ejemplo, para lo que es no sé, programas en Flash y demás, donde usamos también usamos estructura de Python de entrar por medio de una función main. Acá no hay una función main, una función principal que es un punto de entrada. Acá está ejecutando directamente el código, el primero que encuentra. Bien, lo único que está separado es la función, esta def por ahora. Después le vamos a dar mejor estructura al programa para que quede más prolija. Por ahora lo declaro antes, nada más que para que vean las funciones y para que vean que bueno, acá ya existe la función, y como ya existe y ya la vio que existe, la puedo llamar. Bien, les digo, esta no es la mejor estructura del programa. Después esta parte que es el inicio del programa va a estar dentro de una función main, como lo vieron en Java, que ya lo viene por defecto. Pero bueno, eso ya vamos a llegar. La idea que vean ahora era que vean cómo funciona y cómo devuelve o no parámetros una función. Bien, ¿se entendió por qué no falla? ¿Por qué falla, Marcelo, no? Sí, de 10, gracias, Armando. Perfecto. Igual después vamos a ver la estructura con una función main, que es como vamos a trabajar en realidad de acá en adelante, pero ya cuando vayamos a la clase de funciones. La idea sería, la clase que viene, que hagamos un repositorio en Git, que subamos algo en Git, que clonemos algo y bajemos algo en Git, de algo que esté hecho. Por ahí subo alguno de los replicas que hicimos ahora nosotros. Y después la última parte vamos a seguir jugando un poco con funciones, pero ya armando un poquito más la estructura del programa. Y vamos a ver la parte de funciones en Java después, no la clase que viene, sino la otra, porque ahí se van a asustar más con las funciones de Java, porque tenemos que, cuando declaramos una función que no va a devolver una variable, una función que no devuelve una variable, la tenemos que declarar de una manera. Por ejemplo, con un void adelante que dice esto no devuelve nada, sino que sigue ejecutando lo que hace dentro de la función. En el caso de una función, por ejemplo, que devuelve una string, yo tengo que declarar en Java que esa función string y el nombre de la función, porque esa función me va a devolver una string. Inclusive en Java, cuando yo meto parámetros en una función, tengo que decir el parámetro que entra, qué tipo de valor es. El link de presente mes es el mismo, es el mismo. Vayan con el mismo doc, que creo que si se meten ahora no dice más agosto. Presentismo con misiones, dice. Le sacaron ya no tiene más el agosto, porque ya directamente es presentismo con misiones. Sigue siendo el mismo link, y va a seguir siendo el mismo link hasta que terminemos, no se preocupen, no va a cambiar. Lo iban a cambiar por mes, pero ya quedó ese. Así que no... entren y vean que ni siquiera dice presentismo con misiones, solamente dice. Las funciones de Java son más complejas, pero le digo, es hasta que se acostumbran a la sintaxis. Después es como que ya es más natural. Y tiene algunas cosas buenas, porque por ejemplo, a ver, vamos a ver el tema del tipo de dato, ¿no? Yo les mostré el cálculo de IMC, les mostré que acá le mandamos el peso y la altura y lo calcula bien. ¿Qué pasa si yo le mando los valores al revés? ¿No? En vez de mandarle peso y altura, le mando altura y peso. Bien, vamos a poner el ejemplo que hicimos primero, 90 que me da 27 y pico y 1,80. Ven que me dio cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tomó como peso, tomó altura, en realidad. Y como altura tomó peso, porque es posicional. No importa demasiado cómo se llame, sino en qué orden la mando. ¿Se entiende? En qué orden mando el dato.
Si yo digo que el dato que toma primero se llama peso, entonces siempre tiene que venir primero el peso porque si no me va a hacer mala cuenta. No es que me lo busca por nombre, sino por posición. Bien, ¿se entiende esa parte? Sí, perfecto. Bien, la idea es eso, es que se entienda esas cosas porque la mayoría de los errores que hay con funciones de entrada es con eso. Es que creen que lo que va tiene que tener el mismo nombre. Por ejemplo, a ver, lo mostré recién, ¿no? Pero esto puede ser, en vez de peso podría poner A y B, lo cual es desprolijo y no está muy bien, pero bueno. Y acá mando A y B. Y debería funcionar igual. Bien, ven que calculó exactamente lo que calculaba correctamente. Esto, les digo, es muy probable que de entrada los empiezo a usar siempre con distinto valor que el que tiene la función para que se acostumbren a eso. Porque a veces después suele pasar que no encuentran errores en un programa cuando tienen que modificar algo porque el parámetro se tienen que acostumbrar a que esto es posicional. No tiene que ver con el nombre que yo pongo en la función. Eso también era lo mismo cuando nosotros recorríamos los array o recorríamos los string con el tema del for en Python. For, n, in, eso que hicimos antes, que después lo vamos a ver de nuevo igual, porque tenemos que ver la parte de lo que son estructuras de datos como ciclos perdón, como listas y tuplas. ¿Se acuerdan lo que era una lista? Lo nombré muy al pasar en alguna clase, pero no. Me acuerdo un ejemplo que hizo en el Visual Studio, donde nombraba list, creo, si no mal no recuerdo, Sí, y nombraba una serie de números y uno podía llamar, porque era como una cuestión de posicionamiento, algún número específico. Si usted perfecto. ponía 0, aparecía el primer número. Si ponía -1, creo que aparecía también el primer número, si mal no recuerdo, o el último, no me El acuerdo último, bien. el último. El Bien, por último. ejemplo, hago esto. Frutas igual, no sé. Error que tuve, todo tiene que ir con. Son todos string, todo entre comillas, ¿no? Si no se va a enojar Python. Bien, esta estructura es una lista. Bien, esto puede tener, en el caso de Python, puede tener todos valores tipo string o pueden mezclar inclusive valores numéricos. Bien, ¿y qué pasa si yo imprimo esa lista? Bien, me imprime los valores. Bien, ¿cómo hago? Eso es lo que decía el compañero recién. ¿Quién era que había comentado recién? No me acuerdo los nombres, Juan. 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 Como decía Juan recién, eh, podía acceder por posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder a el primer valor, pongo 0, porque la posición primera es 0 en realidad, no es 1, pero estamos cerca. Y entro a banana, por ejemplo. Si ingreso a la posición 2, esto después nos va a servir bastante, ingreso a manzana. Y así sucesivamente. Pero si la quiero recorrer al revés, de atrás para adelante, porque capaz que no sé cuántos elementos tiene, la puedo recorrer. -1 me va a dar el último. Y si pongo -2 me va a dar el anteúltimo. Bien, esto así se recorre una lista. Una lista yo le puedo cambiar. Por ejemplo, si yo, no sé, quiero poner. ¿Hasta acá le queda claro que es una lista y qué puede tener adentro? Sí, calculo que sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, es una lista. Esto es una lista. Una lista que puede tener string números, solo números, mezclados, lo que sea.
Bien, después vemos para qué sirve y cómo se usa y toda la historia. Por ejemplo, yo puedo hacer esto también. Puedo poner frutas. Igual este string. Bien, y puedo poner que imprima frutas. A ver qué pasa con eso que acabo de hacer. Bien, ¿qué pasó? Lo que hizo es sobreescribir en la posición 2 a lo que estaba por pera. Bien. Entonces, si yo elijo una posición de lo que es la lista y le asigno un valor, me la sobrescribe. Bien. ¿Qué pasa si yo en vez de eso le pongo un 27, que es un... Bien, me lo sobrescribe. Bien, no importa ni el tipo de dato acá. Bien. Esto después nos va a servir. La idea es que vean cómo se puede sobreescribir, cómo se puede recorrer y demás. Porque bueno, después tenemos varias cosas que hacer con listas y tuplas y este tipo de cosas. Lista es un tipo de estructura de datos que tenemos en Python, ¿no? Una estructura de datos que tenemos es listas, otra estructura de datos que tenemos es tupla, que la diferencia de tupla es esta, fíjense. ¿Qué pasa si yo en vez de una lista tengo una tupla? ¡Puf! Se rompió. ¿Por qué? Es básicamente lo mismo una lista con una tupla. La diferencia es que yo no la puedo sobreescribir a una tupla. Bien, entonces, ¿para qué sirve una tupla? Bueno, cuando yo necesito datos que no van a cambiar y que no quiero que me los cambien, como por ejemplo pueden ser los días de semana, ¿no? Si yo pongo los días de semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no van a cambiar, ¿no? Entonces, en ese caso, uso una tupla porque esos datos no van a cambiar y si intentara cambiarlo me va a saltar un error, una excepción. Y además ocupan menos memoria. Entonces, si tuviera que hacer algo que no cambia de datos, que no va a tener un comportamiento dinámico y que lo puedo usar para recorrerlo y para imprimirlo y para revisar esos datos, uso una tupla porque no van a cambiar. Cuando tengo que guardar, no sé, días de la semana, cuando tengo que guardar meses y ese tipo de cosas, puedo usar tranquilamente una tupla y hasta es mejor. Si usan una lista, ¿puede andar igual para guardar días de semana? Sí, puede andar igual, pero no estamos haciendo quizá el uso más óptimo de recursos, pero podría llegar a andar igual. Pero bueno, acá lo que tiene la ventaja es que no se puede escribir. ¿Bien? No le puedo cambiar el valor. Bien, entonces vimos dos estructuras de datos: tupla y lista. Y nos quedan 2 minutos. Yo quería ver otra, pero no llegamos. Bien, ¿se entendió qué es una tupla y qué es una lista? ¿Hasta ahí llegamos? Sí, se entiende. Sí. Bien, entendimos que es una tupla, entendimos que es una lista, más o menos vieron algo de cómo andan las funciones y vimos esa presentación que fue un poco aburrida seguramente de la parte de Java, pero bueno, que es contenido teórico que tienen que saber y a los que les interesa la parte de Java y a los que no les interesa la parte de Java también les sirve que recuerden lo que es algo multiplataforma, lo que es algo multiparadigma. Le pueden preguntar si un lenguaje es multiparadigma o no. ¿Java es multiparadigma? ¿Quién contesta? No, es para objetos nada más. Es para objetos. ¿Python es multiparadigma? Sí, es para multiparadigma. Puedes programar como quieras en Python. Bien. ¿Multiplataforma es Java? Sí, Perfecto, Sí. perfecto. ¿Y Python? también. También. Perfecto, perfecto. Vamos bien, listo. Van aprobando. Igual no se preocupen, muchos se preocupan por cómo va a ser el examen final y no va a ser tan complejo, no se preocupen, no va a ser tan complejo, pero más allá de que el examen final no sea tan complejo, su preocupación diría que ni siquiera estén a aprobar el examen, porque el examen yo creo que lo van a aprobar. Preocúpense en llevarse algo, preocúpense en preguntar y en entender lo que estamos haciendo. ¿Qué se va a preguntar en el examen? Y eso yo se lo voy a ir diciendo más o menos, o le voy a ir dando pautas para que le peguen aunque sea de cerca. Aunque sea de rebote le van a pegar, no se preocupen, pero preocúpense en eso, en entender los conceptos, como el caso de ahora, de que entiendan lo que es una función, de que entiendan cuándo devuelve parámetros, cuándo no devuelve, que entiendan
qué diferencia hay en una tupla y una lista. Y bueno, después vamos a hacer lo que es un diccionario. Pero bueno, vamos paso a paso. No nos queda más tiempo, así que vamos a cortar ahora. Si tienen alguna duda, pregunten en YouTube, háganla ahora. Y si no, nos vemos la clase que viene.